El título, el título del tema en esta reunión de oración se titula así: tener una necesidad en la oración. Como es noche de oración o reunión de oración, que más que menos pedimos, ¿verdad? Nuestro motivo de oración. Y acá le voy a leer el Salmo 63:1 para empezar, hermano. Le leo así. El Salmo 63:1 dice así: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hasta ahí, hermano. Fíjese nomás en el versículo 1. Dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. El ítem o el foco o el tema puntual, así como la hermana Sara estaba explicando, que hay situaciones que debemos identificar la situación para poder orar, que sea algo particular. Entonces, hermano, en cuanto a la necesidad de oración, podemos subdividir en cuatro ítems. El primer ítem sería tener una necesidad en la oración de madrugada. Cuesta muchas veces, hermano, pero es necesario. Si la Biblia nos enseña que tenemos que hacer, hermano. En Salmo 42, 1 al 2, dice el versículo 2 puntualmente: mi alma tiene sed de Dios. La palabra sed, sediento, significa un deseo ardiente de una cosa, y la palabra ardiente es una necesidad única. Lo que la Biblia nos enseña probablemente en esta noche, hermano, es que debemos tener esa sed, ese deseo ardiente en la oración. Por ejemplo, Salmo 42, 1 y 2, que dice: mi alma tiene sed de Dios. En otras palabras, tener una necesidad en la oración, hermano. Ahora identificamos la parte de madrugada. El Salmo 63, 1 habla y dice que el salmista tenía una necesidad y un anhelo de buscar a Dios a través de la oración, pero de madrugada, ¿no? Como creyente muchas veces cuesta, hermano, pero podemos intentar de madrugada, y una vez que uno practica, ya le es fácil levantarse puntualmente a las 3 de la madrugada, porque generalmente el reloj del Señor parece ser que es las 3 de la madrugada, hermano, porque el que intenta hacer eso, las 3 probablemente va a despertarse. El Salmo 84, versículo 2, dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se dan cuenta, hermano? Una búsqueda total al Señor, ¿eh? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, ¿eh? Una búsqueda total al Señor. El otro versículo está en Salmo 143, versículo 6, dice: extendí mis manos a ti. Fíjense nomás el salmista, qué puntual esta parte donde dice: extendí mis manos a ti. Como si fuera que quiere el salmista agarrarle al Señor a que venga a nosotros. Interesante, hermano, lo que dice este versículo. Extendí mi mano a ti, como una forma de atraparle al Señor y traerlo con nosotros, hermano. Eso más o menos es una búsqueda implacable al Señor, hermano. Una búsqueda implacable al Señor. En Lucas 18:1, el Señor Jesús nos enseña y que practiquemos, hermano, que tengamos una necesidad en la oración. Que tengamos que orar en este punto. Un ejemplo único que el Señor nos dio, que nos dejó, está en Marcos 1, versículo 35.
Fíjense lo que dice ahí, un ejemplo de Jesús, de orar al Dios Padre siendo aún muy oscuro, en otras palabras, de madrugada, hermano, ¿eh? El propio Señor Jesucristo nos da un ejemplo de que podemos también nosotros los creyentes levantarnos temprano y orar a nuestro Señor e identificar los motivos de oración, como dijo la hermana Sara, hermano, ¿eh? Y muy importante. Entonces, este ítem es tener una necesidad en la oración, pero de madrugada, ¿eh? Practiquemos, hermano, como iglesia Villaliza. Otro punto, otro ítem. Tener una necesidad en la oración de mañana. Fíjense, tenemos de madrugada el ejemplo de Jesús. Ahora tenemos la segunda parte, es una necesidad en la oración, pero de mañana. ¿Eh? Eso está en Salmo 5, versículo 1 al 3. Puntualmente el versículo 3 que dice, de mañana me presentaré y esperaré, así como dijo la hermana Miriam, que guarda silencio ante Jehová y espera en él. Saber esperar en el Señor. Oramos, clamamos al Señor y también debemos de saber esperar en su tiempo, porque su tiempo su tiempo es realmente positivo. El Salmo 55, 16 y 17, puntualmente el versículo 17, dice, tarde y mañana y al mediodía, oraré y esperaré en él. David, este salmo escribió David. Fíjense, hermano, la actitud de David, el carácter de David, la búsqueda implacable de David hacia el Señor. 3 veces al día él oraba. Tarde, mañana y al mediodía. ¿Qué le parece, hermano? Que podemos practicar tarde, mañana y 3 veces al día. Y más, inclusive, hermano, podemos practicar. ¿Eh? Muy bien. Pasamos al tercer ítem. Tener una necesidad en la oración de noche. Ahora, esta oscuridad en que estamos ahora, hermano. ¿Eh? El Salmo 63, versículo 6, dice, cuando medite, dice. Fíjense nomás ustedes cuando lean en su casa, dice, cuando medite. Tener un momento de leer su palabra. Antes de acostarse o en la cama mismo, agarramos nuestra Biblia y meditamos en su palabra. O tal vez 10 minutos de memorizar un versículo o meditar un capítulo o 5 versículos de algo que te interesa, o orar al Señor o cantar al Señor. Porque dice esta palabra, meditar, hermano, es tener una pequeña relación o una amplia relación con el Señor antes de dormir. Porque continúa el versículo y dice, en las vigilias de las noches, dice. ¿Se dan cuenta, hermano? En las vigilias de la noche. O sea que cada tanto el salmista estaba orando, estaba meditando en su palabra, inclusive estaba cantando al Señor de noche, hermana. Una búsqueda impecable realmente del rey David. En el Salmo 42, versículo 8, fíjense lo que dice cuando lean sus casas, mi oración al Dios de mi vida. Se dan cuenta, hermano, qué belleza de palabra el salmista que dice, mi oración al Dios de mi vida. Por eso que solemos cantar esa canción con el hermano Antolín. La única razón de nuestra adoración es el Señor Jesús, hermano. Y este salmista dice, mi oración al Dios de mi vida. ¿Se dan cuenta, hermano, con qué autoridad y con qué categoría el rey David habla realmente de esta oración al Dios de mi vida? Con certeza, hermano. El otro punto, el otro salmo está en Salmo 119, versículo 55. Dice el versículo, me acordé, dice. Eso antes de dormir. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Dice, lean su casa, hermano, y vuelvan a repetir.
me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. O sea que de madrugada, de mañana, tarde y de noche, dice el salmista, que se acordó, hermano, ¿eh? Y estuvo meditando. Y esa meditación era, hermano, leer, orar, cantar al Dios vivo que tenemos, hermano. ¿Eh? Qué interesante estos versículos, Salmo 119, 55. Me acordé. O sea que practiquemos, hermano, antes de dormir, no que sea lo prioritario la tele o algo, sino que leamos, hermano, un versículo por lo menos antes de dormir y en su nombre realmente descansaremos en paz. Y el otro versículo también dice, Salmo 149, versículo 5. Lea en su casa, hermano, este versículo. Nos insta este versículo a que cantemos, ese nuestro músico y todos somos músicos para el Señor. Dice, y cantemos aún en nuestras camas. O sea, antes de dormir podemos cantar un corito, podemos cantar, qué bueno es alabarte, oh Jehová, podemos cantar cualquier canción o himno o cántico que uno sabe, hermano, interesante antes de dormir. Probablemente realmente el salmista nos insta en esta noche a que practiquemos eso, hermano. Que cantemos, que oremos, que meditemos, que aprendamos, que memoricemos su palabra antes de dormir, para que tengamos un sueño agradable, hermano. Ese es el tercer punto. Ahora el cuarto punto. Tener una necesidad en la oración todo el día. Todo el día. Así como dijo el hermano Antolín, en cada tiempo, hermano. ¿Eh? Eso está en Salmo 34:1. Dice el Salmo 34:1, dice, le voy a leer, hermano, para que sea exacto. Dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Justamente el hermano Antolín estaba tocando en momentos difíciles, porque si vamos a hacer un análisis de esta palabra en todo tiempo, la palabra en todo tiempo, esta frase en todo tiempo, se subdivide en tres partes, hermano. ¿Eh? En uno, cuando estamos alegres, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? El hermano Antonio está alegre, vamos a cantar, aleluya, la única razón de mi adoración, un montón de música que él conoce, pero cuando estamos tristes, cambia la situación. Y el salmista dice que vamos a bendecirle a Jehová aún estando triste, cuando nos pasa bien las cosas, situaciones económicas difíciles, no hay para la comida, no hay para la galleta, no hay para el pasaje, un montón de dificultades que muchas veces atravesamos, pero aún así, hermano, vamos a bendecirle al Señor. Y esa bendición significa, hermano, darle gracias al Señor en todo, porque esto es conforme a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:17, hermano. Por eso bendecir a Jehová en todo tiempo tiene de dos puntos: estar alegre y estar triste. Pero cuando estamos tristes, aún así, igual tenemos que darle gracias al Señor, no zapatear, no tirar, ni airarse. Como dice la hermana Mirta, guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Eh? Muy bien. Tenemos Lucas 18:7. Por eso, hermano, que este versículo, Salmo 34:1, nuestro tema es tener una necesidad en la oración todo el día, 24 horas prácticamente, hermano. ¿Eh? Y dice el salmista en Salmo 86, versículo 3, clamo a ti, oh Señor, todo el día, dice. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, este salmista clamaba a Dios todo el día, en otra palabra, de madrugada, de mañana, de tarde, de noche, y aún otra vez continúa a la madrugada. Dice, clamo al Señor todo el día, dice, hermano. Qué interesante, hermano, que practiquemos eso. Y el Salmo 116, versículo 1 y 2, dice, le invocaré en todo mi día
Y ese en todo mi día significa siempre, de continuo, hermano. Así, para ir concluyendo, hermano, 4 etapas en la necesidad en la oración. Como hermano de Villa Elisa, importantísimo, hermano. Hay mucho problema de pandemia, de virus, inseguridad, enfermedad, falta de trabajo, mejora en la iglesia, los hermanos, y montones de complicaciones que cada uno de nosotros cada miércoles decimos. Pero fíjense, hermanos, si practicamos estos 4 ítems de madrugada, mañana y tarde, de noche y todo el día, yo pienso, hermano, de que se va a cumplir el versículo Lucas 18:7, dice que ¿acaso se guardará, acaso se tardará, dice, en cumplir los pedidos de oración? Dice Jesús, ¿acaso se tardará en cumplir los pedidos de oración a los santos, a nosotros, hermanos, que clamamos día y noche? Lean sus casas y saquen una explicación, hermano. Aquellos que claman día y noche, en otra palabra, todo el día, hermano. El Señor no se va a tardar bajo ningún sentido. Entonces, hermano, por último, para terminar, tenemos Marcos 6, 44 al 46. Interesante, hermano, este versículo. En sus casas lean Marcos 6, 44 al 46. Puntualmente el versículo 46. Fíjense, el Señor Jesucristo estaba predicando a 5,000 hombres, dice. Le saco un poco la conclusión. Dice 5,000 hombres, pero ahí no dice mujeres ni niños, que decían aproximadamente a 10,000 personas, aproximadamente, hermano, entre mujeres y niños, porque solamente dice hombres. Probablemente el Señor Jesús, no dice la Biblia, probablemente el Señor Jesús estaba cansado de haber predicado a más de 5,000 hombres. Probablemente estaba cansado. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús, hermano? Él no fue a descansar. Él no fue a recostarse, él no fue a apartarse para tomar un pequeño descanso. Si no sabe qué es lo que hizo el Señor Jesús, hermano, fue a orar. Se fue a un monte, a una parte apartado, se fue a orar al Dios Padre, hermano. Qué ejemplo de Jesús. Y que muchas veces, hermano, nosotros cansados venimos del trabajo, no, que quiero dormir, por poco no podemos ni siquiera leer un versículo. Y este ejemplo de Jesús, que habló a más de 5,000 personas, cansado, agotado, solamente ya afónico, pero ese fue a orar, hermano, apartado al Dios Padre, hermano. Qué ejemplo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y yo le animo, y me gusta la actitud de la hermana Sara, que es probablemente con mucha oración. Ella se fue a visitar a su hermana, y cómo el Señor responde la oración a una persona sincera, como dijo la hermana Minda la vez pasada, el Salmo 145, versículo 18, que dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, con esa sinceridad, con ese aprecio y con toda confianza y fe en el Señor. De seguro que el Señor va a responder nuestra oración. Y todo en conjunto, como Iglesia Villa Elisa, si practicamos la oración, hermano, que sea puntuales nuestro pedido de oración por enfermedad, por la pandemia, por virus o cualquier circunstancia, cada de madrugada, cada de mañana, de tarde, de noche y otra vez de madrugada, el Señor va a responder y esta iglesia va a crecer, pero en forma a más, hermano, en forma a más, en forma positiva, como ir creciendo en todo, hermano. Muy bien, que el Señor le bendiga y que sigamos creciendo en la fe, hermano.